Hola queridas amigas y amigos de Periodismo Libre, venimos con una nueva entrevista, esta vez para abordar un tema de extraordinaria importancia para todo el país y sobre todo para la implementación de las reformas sociales estructurales en beneficio del pueblo que nos plantean Francia Márquez y Gustavo Petro, vicepresidente y presidente de nuestro país. El presidente Gustavo Petro en su campaña anunció que una de sus primeras medidas sería la de una reforma tributaria, como se denomina en Colombia, la reforma de carácter económico o de impuestos, para poder financiar los gastos que demandan las enormes transformaciones sociales en las que está interesado. Ese es el punto fundamental. Y en segundo lugar dijo que esa reforma no está orientada a agravar los derechos de los trabajadores y del pueblo, de los campesinos y menos de los desempleados, sino gravar, es decir, imponer cargas a los tributarias a los principales dueños del capital y a los más adinerados de nuestro país, que calculó entre 4.000 y 5.000 personas, que son las llamadas personas naturales. Y para abordar este tema de tanta importancia para la Colombia de hoy, que está siendo tan tergiversado, tan manipulado, hemos invitado a Juan Guillermo Echeverry, economista de la Universidad del Valle, fue líder estudiantil, fue un hombre muy destacado en las luchas universitarias, en las luchas que se dieron en la Universidad del Valle, en la Universidad de Santiago de Cali, en otras universidades del país. Es profesor universitario, ha trabajado en la Universidad del Valle, ha trabajado también en la Universidad Autónoma, hizo parte también del cuerpo profesoral de la Universidad Central de Venezuela y ha estado vinculado a una serie de organismos de investigación y de estudio. También fue fundador de nuestra entidad que impulsa Periodismo Libre, que es la Fundación para el Periodismo Alternativo FUPEL, Periodismo Libre FUPEL. También fue director del programa de finanzas públicas de la Escuela Superior de Administración Pública de la ESAP. Bueno, Juan Guillermo, muchas gracias por acompañarnos hoy domingo 14 de agosto aquí en Periodismo Libre. Gracias, Luis Alfonso, por invitarme a este interesante programa y sobre todo a la amplia y selecta audiencia que tú tienes en este importantes programas que desarrollas día a día. Bueno, entre otras cosas, hace 8 días, el domingo 7 de agosto, estábamos en Bogotá. Ya habíamos llegado a Bogotá, nos desplazamos con alrededor de 40 personas, hombres y mujeres del pueblo, en un bus hasta Bogotá para ser testigos de ese momento histórico de la posesión del presidente Gustavo Petro y de la vicepresidenta Francia Márquez. Multitudes. Yo estuve observando más de 6 horas de personas desfilando, entrando y pasando las 3 talanqueras, los 3 peajes, los 3 torniquetes que han puesto la fuerza pública de control en la avenida 19 con séptima, en la séptima con Jiménez, con avenida Jiménez y una cuadra antes de la Plaza de Bolívar. Durante más de 6 horas, desde las 6 de la mañana ya estaba la gente haciendo cola. Fue un hecho histórico, nunca antes registrado en nuestra historia como república. Y pudimos ser testigos de toda esa efervescencia, de todo ese cariño, de toda esa esperanza, sobre todo la esperanza que genera el presidente Gustavo Petro y que genera Francia Márquez llegando a la Plaza de Bolívar para ser testigos de esa acción, de ese momento histórico. Y bueno, vivimos todo al lado del pueblo, ¿no? Metidos entre la comunidad en la plaza, no en lugares especiales, sino allí, con las masas populares, como decimos desde nuestra época de juventud. Usted sabe muy bien eso porque fue un líder estudiantil en la década de los 70 y los 80. Y bueno, el presidente Petro, al inaugurar su gobierno, pues tuvo un gesto supremamente simbólico, que fue pedir que se llevara la espada de Bolívar, que de manera mezquina había impedido hacerlo el presidente saliente, el señor Iván Duque. Pues ese fue su primer acto de gobierno, sin lugar a dudas.
llevar la espada de Bolívar, pedirle a la Guardia Presidencial que fuera por ella a la Casa de Nariño y la trajera. Y allí estuvo, presidiendo el acto de posesión del nuevo presidente. De modo que es un gesto simbólico de una enorme significación y una enorme trascendencia. Y entró pisando duro el presidente de la República. Y bueno, ya al otro día presentó la reforma tributaria. Y vamos a hablar de ella. Juan Guillermo, ¿cómo ha visto usted ese documento? Usted lo tiene allí, el contenido de la reforma tributaria, que fue presentado, pues estructurado por José Antonio Ocampo, el ministro de Hacienda, y por Luis Carlos Reyes, el director de la DIAN, un joven muy estudioso. Fíjese usted lo interesante de este fenómeno, de estos nuevos sujetos de la historia, ¿no? José Antonio Ocampo, 68 años, estudioso de la economía, pero desde una órbita y desde un espectro, desde un espacio académico distinto, en cierta medida al de Gustavo Petro y al de Luis Carlos Reyes, ¿no? Y se conjugan allí la veteranía y la juventud. Luis Carlos Reyes tiene apenas 38 años y será el nuevo director de la DIAN. Y entre ellos estructuraron este complejo texto que trataremos de explicar con el autorizado conocimiento que tiene Juan Guillermo, porque él es además tributarista, es experto en esto, ha dado clases en la Universidad del Valle sobre teoría económica y política fiscal. Juan Guillermo, entonces entrando en materia, ¿cómo vio la designación de José Antonio Ocampo como ministro de Hacienda y de el joven Luis Carlos Reyes como director de la DIAN? Dos instituciones, dos organismos estrechamente ligados y que quienes fueron los redactores de este proyecto de ley presentado a consideración del Congreso. Sí, como todos los nombramientos que ha hecho el presidente Gustavo Petro, han sido un éxito absolutamente, un acierto absoluto, entre ellos el del doctor José Antonio Ocampo, que ha sido una de las personas más estudiosas de la economía colombiana y es una persona que le respeta absolutamente toda la academia, todas las universidades, todos los gremios, todas las personas que tenemos que ver con la economía, precisamente por su seriedad, por su trayectoria y por su impacto en todas las expresiones que él da como economista brillante que es. Y lo mismo el director de la DIAN, que es un joven también muy estudioso, una persona que se ha dedicado toda la vida a estudiar las inequidades que hay en la tributación colombiana, y yo creo que ese también ha sido un gran acierto de parte y van a ser un gran equipo los dos del Ministerio de Hacienda. Como decíamos al principio, la prensa del establecimiento de las clases dirigentes en este país, habituadas a darle una enorme presentación, a exaltar a los ministros recién nombrados de las élites, pues en esta oportunidad están haciendo todo lo contrario, están tratando de generar un ambiente oscuro, un ambiente negativo en relación con estos funcionarios para endilgarles que ellos han diseñado una reforma tributaria negativa. Vamos en este espacio a mostrar cuál es la realidad de lo que constituye este estatuto tributario, esta reforma tributaria. Miren ustedes, este domingo, 14 de agosto, el periódico El Tiempo abre en su primera página, pues, con el tema de la reforma tributaria, y en su página 1.4 dice: así afectaría al bolsillo de los colombianos la nueva reforma tributaria. O sea, de entrada en esta titulación introduce el elemento de la insidia, una matriz de desinformación, porque parte de la consideración de que todos los colombianos vamos a resultar afectados, cuando es todo lo contrario, y ya nos lo va a explicar Juan Guillermo, porque la inmensa mayoría de los colombianos, que somos trabajadores de base, que no tenemos altos ingresos y que resultamos afectados por las políticas nefastas que han venido desarrollando los gobiernos oligárquicos hasta ahora, pues no vamos a ser los grandes afectados. Entonces, van a ser los que más plata tienen, los ricos de este país, los multimillonarios, que
que como decíamos el presidente Petro calcula entre 4.000 y 5.000. Y luego dice en un nuevo titular, empleo, producción e inversión, lo que más impactaría la reforma. Entonces, y así sucesivamente podríamos dar numerosísimos ejemplos, lo que ha hecho Caracol con lo de las bebidas azucaradas, lo que han hecho Semana, RCN, todos estos medios de las oligarquías, todos a una tratando de oscurecer el ambiente y de deslegitimar la reforma tributaria para tratar de mostrarla que afecta a los trabajadores y al pueblo en general, lo cual no es cierto. ¿Qué opina Juan Guillermo de este titular y de esa ofensiva que han desatado los medios contra la reforma del gobierno del presidente Petro? A ver, hay varios elementos allí que vale la pena destacarlos. Primero, es muy desafortunado que los medios de comunicación estén confundiendo a la gente y estén descontextualizando los objetivos centrales de la reforma tributaria. Y eso tiene que ver con lo que tú decías al principio, de que el masivo recibimiento que ha tenido el presidente Gustavo Petro en su posesión en todo el país, especialmente en la Plaza Bolívar y sus alrededores. Los medios de comunicación están tratando de desinflar esas esperanzas que tiene la gente a través de esa desinformación que están manejando en los medios de comunicación que ellos dominan y distorsionando los verdaderos objetivos de la reforma tributaria. Yo quiero manifestar lo siguiente: sí va a afectar el bolsillo de los colombianos, pero no de todos los colombianos, solamente de un porcentaje muy pequeñito, que son los que más plata, ingresos tienen, más patrimonio tienen y más rentas de capital tienen. A eso sí los va a afectar, pero al grueso de los trabajadores, al grueso de la clase media, no les va a tocar el bolsillo la actual reforma tributaria. Bueno, lo que dice precisamente la prensa de la oligarquía, todos estos medios de comunicación al servicio de las élites, porque entre otras cosas son extensión de ese poder económico que a lo largo de más de 200 años han tenido, es que esta es una reforma que afectaría el bolsillo de la clase media. ¿Eso es cierto, Juan Guillermo? Pagar impuestos no muy altos, a partir de los 10 millones de pesos en ingresos y en pensiones, ¿va a afectar al grueso de la población? Bueno, yo antes de contestarte tu pregunta quiero hacer una contextualización, que es la siguiente. Es la primera vez que se presenta una reforma tributaria realmente estructural, que tiene una serie de elementos que debe tener toda reforma tributaria, que desafortunadamente las anteriores no lo han tenido, que es la progresividad, es decir, que los que ganen más paguen más y los que ganen menos paguen menos, que sea equitativa, es decir, tanto horizontal como verticalmente, que eso lo voy a explicar un poquito más adelante, que sea eficiente y que sea suficiente. ¿Por qué suficiente? Para que no estén haciendo reformas tributarias cada 2 años o cada año como sucedió en el pasado, que en 16 años nos hicieron 12 reformas tributarias porque cada que hay una reforma la plata no alcanzaba. Entonces esta reforma tributaria, por lo menos el ministro ha manifestado, son 25 billones de pesos y esa cifra no la mueve. Él ha manifestado que vamos a negociar la reforma tributaria con todos los sectores que quieran venir a negociar y les podemos quitar algunos impuestos, pero eso sí, nos tienen que decir cuál es la alternativa para tapar el hueco que se va a quitar. Yo he encontrado una palabra que resume todos estos elementos, todos estos principios tributarios, que son la progresividad, la equidad, la eficiencia y la suficiencia, con una palabra que encontré que se llama la justicia tributaria. Yo creo que si nosotros miramos toda la reforma tributaria, ya hay lo que se llama la justicia tributaria. ¿Justicia por qué? Porque los que tienen mayores ingresos, que pagaban menos dinero, ahora van a pagar más. Y los que tenían menos ingresos y pagaban más dinero, ahora van a pagar menos. Eso es un proceso de equidad tributaria. Lo mismo sucede con la equidad tributaria. La equidad tributaria es tanto horizontal como vertical. Horizontal, ¿qué quiere decir? Que los que tienen más o menos un mismo nivel de ingresos paguen exactamente la misma tasa de impuestos. Eso es justicia tributaria, porque no se estaba haciendo eso anteriormente. Y verticalmente esa justicia tributaria es desde el punto de vista de que la gente que tenía más y los iba bajando las tasas, se distorsionaba completamente con una cantidad de laberintos y de exenciones tributarias que existían, que permitían a la gente que más dinero tiene precisamente contratar profesionales tributaristas que permitían eludir los impuestos. Entonces, al eliminar todo ese tipo de elementos, allí hay una justicia tributaria, porque entonces van a pagar todos, es decir, todos en la cama, todos en el suelo, como tradicionalmente se manifiesta. Eficiente porque va a ser muy fácil pagar ya los impuestos, ya no tiene todos
todo eso, esa red de exenciones tributarias que los tributaristas se sacaban un ojo para poder hacer la asesoría a sus clientes para eludir el impuesto. Eso se llama eficiencia tributaria, hacer la facilidad de que la gente pueda pagar el impuesto con eficiencia. Y suficiencia, como lo decía anteriormente, es para que el dinero que entra al Estado sea realmente el que se necesita para dirigirlo a los grandes programas sociales, es decir, para hacer la equidad social. La justicia tributaria va de la mano de la justicia social, como lo planteó el presidente Petro en su campaña electoral y lo planteó en el discurso de posesión. Bueno, y en relación con lo que te preguntaba en el sentido de si esos impuestos para las personas que vengan más de 10 millones de pesos, que es menos del 2% de la población del país, 1.3% de la población del país, y los pensionados con pensiones de más de 10 millones de pesos, ¿eso cómo se expresa? Es uno de los caballitos de batalla en los que ha venido insistiendo la prensa de la oligarquía. A ver, lo que no dice la prensa es de que más del 98% de las personas devengan pensiones e ingresos inferiores a 10 millones de pesos. Eso está en las estadísticas del DANE, las estadísticas de la DIAN, y a ellos es el que se les va a cobrar el impuesto. Ahora, personas que tengan pensiones mayores a 10 millones de pesos, no está en la reforma tributaria, no está en pesos, sino en unidades de valor tributario, que es un indicador que define la DIAN a través de la tasa de inflación. Ya se eliminaron los salarios mínimos mensuales vigentes y se cambió por las unidades de valor tributario. Al ser la multiplicación del valor de la unidad de valor tributario, que está en este momento en 38.000 pesos, el año pasado va a aumentar con la inflación, con el IPC. Entonces, con base en eso, las personas que tienen unos determinados niveles de unidades de valores tributarios les va a llegar, tienen que pagar esos impuestos, pero realmente es una población realmente muy pequeña, diríamos que privilegiada, no es confiscatoria como han tratado de decir algunos medios, inclusive uno escucha a algunos economistas despistados que dicen de que es confiscatorio a partir de 10 millones de pesos. No es confiscatorio, porque así como existe un interés de usura, que en este momento están en el 33.32%, no se puede pasar de allí. Las tasas de impuestos confiscatorias nunca van a llegar a esos niveles, es decir, están muy por debajo de los 10 millones de pesos, y por ningún lado puede ser confiscatoria las tasas de interés las tasas de impuestos que está poniendo en este momento el gobierno. Pues, como le decía inicialmente, solamente el 1.3% de la población tiene esos ingresos de más de 10 millones de pesos como ingresos de las diferentes rentas que devengan. Y los altos funcionarios del Estado, lo mismo que altos ejecutivos de todo el país, pues tienen ingresos de 20, 30, 40, 50 millones de pesos mensuales. ¿Cómo estas personas no van a poder pagar un impuesto que contribuye a que se solucionen los problemas palpitantes que han existido y siguen existiendo en nuestro país? Le voy a poner un ejemplo. Hay gente que tiene pensiones de 125 millones de pesos en Colombia. No. Entonces a ellos sí les sube la tasa, que la tienen en este momento el 17%, se le sube al 22%. Se le suben, a otros se le suben 9 puntos o 7 puntos, es decir, más o menos le sube a esas personas. Eso es progresivo. Bajarían de 125 millones de pesos, bajarían más o menos a 113 millones de pesos sus ingresos. Si una persona no puede vivir con 113 millones de pesos mensuales, pues ¿qué equidad podemos hablar nosotros de una reforma tributaria? Y es un problema de desigualdad social, es un problema de inequidad tributaria. Que los ricos pongan algo de sus ingresos para pasárselo a los pobres, eso está claro. Otro eje, otra matriz de desinformación de los medios de las élites es lo de las bebidas azucaradas. Como no encontraron, Juan Guillermo, en la reforma tributaria lo que sí estaba en la reforma de Carrasquilla, que originó todo el levantamiento social y popular del año inmediatamente anterior, que era que al pueblo se le gravaba en sus alimentos, en su canasta básica con el IVA. Como no han encontrado eso, entonces andan pegados de las bebidas azucaradas y resultaron unos defensores, pero acérrimos a ultranza, ¿no?, de los grandes ingenios, entre otras cosas dueños de medios de comunicación como RCN, de Ardila Lule, y de la comida chatarra, que también tiene que ver con grandes pulpos económicos dedicados a eso. Y entonces desarrollan esa ofensiva para tratar de decirle a la gente que el pueblo colombiano se alimenta con una humilde refresco Postobón, que es pura anilina,
y un pan con salchichón. Desde mi punto de vista es miserable, y así lo sostengo, creer que el pueblo, que es válido que el pueblo colombiano se alimente de esa manera. Pero bueno, esa es la matriz que están desarrollando. ¿Cuál es la verdad sobre eso, Juan Guillermo? Al respecto, uno de los comentarios más perversos que he escuchado en la televisión es el del presidente de FENALCO, el doctor Jaime Alberto Cabal, que la posición de defender es que a los tenderos nunca los ha defendido, pues es la primera vez que los defiende. Dice que primero que esas tiendas van a desaparecer, las tiendas de barrios populares van a desaparecer porque sus ingresos más altos dependen de las gaseosas y de los chitos y las papitas fritas, cosa que pues es difícil de entender y de creer. Lo segundo es que él está muy asustado, es más que todo porque el gobierno ha planteado que va a resucitar el IDEMA, que lo acabaron, y el IDEMA es una competencia muy importante para las grandes superficies como el Éxito, como Jumbo, como todas las grandes superficies de grandes cadenas de almacenes, y están muy asustados con eso. Entonces él está confundiendo a la gente a través de otros elementos como son los chitos y los salchichones, que pues nunca he comido, me imagino yo, esa parte porque yo vine de cuna y oro. Entonces están planteando una discusión por donde no realmente es. Es decir, no van al centro de la discusión de la reforma tributaria. Y pensar de que los tenderos... Ahora, hay que tener en cuenta que ese es un impuesto es a la salud, no tanto es un impuesto porque el gobierno no va a obtener ingresos significativos con el impuesto a las gaseosas, a las bebidas azucaradas y a los alimentos superprocesados. Para recuperar la salud, ¿no? Eso es un impuesto, digamos, preventivo, porque en mi familia existen médicos... Para evitar diabetes, por ejemplo. En mi familia existen médicos que trabajan con gente que es obesa y con gente que tiene sobrepeso y están muy encantados con esa medida del gobierno porque ellos saben lo que es un diabético. Un diabético es una persona que una vez adquiere diabetes y ya nunca se le cura. Y esa persona no se puede dejar de morir. Entonces hay que sostenerle su diabetes y la sociedad tiene que sacar recursos de donde sea. Ahora, pagar un pequeño impuesto ahorita para prevenir una cantidad de miles o quizás millones de diabéticos en un futuro, eso es un impuesto que es saludable. Porque hay que ver que la reforma tributaria no solamente tiene que ver con la parte de estrictamente las finanzas del país, tiene que ver también con la parte de la salud. Y eso está bienvenido. Porque como toda la reforma tributaria, y esta en especial, no es una rueda suelta con respecto a las otras ramas del poder. Por ejemplo, tiene que ver con el Ministerio de Minas, con la cuestión del petróleo, con la cuestión del gas, con la cuestión de esos otros impuestos, por ejemplo, que tienen que ver con otras empresas mucho más grandes que tienen ingresos mucho más altos. Pero además, Juan Guillermo, los impuestos se establecen no para que desaparezcan esos productos, sino que suben un poco, entre otras cosas, para que ingresen nuevos recursos que permitan la financiación de programas de salud, que baje el consumo. Y que baje el consumo, que es una consecuencia colateral. Y allí estamos viendo el entronque entre política tributaria y política de beneficio social, como es esta de la salud preventiva que tanto planteó el presidente Petro a lo largo de su campaña. También se ha desatado una ofensiva para decir que se va a generar el incremento en la gasolina y que eso va a generar consecuencias en el transporte de los alimentos y de los bienes en todo el país y que eso va a generar pues todo un levantamiento social. ¿Eso es cierto, Juan Guillermo? Por favor, explíquenos. No, a ver, eso es cierto, pero en una mínima parte. Resulta que es que en las fronteras existe una tributación muy especial en las zonas de frontera y en las zonas francas también, donde hay unas excepciones al IVA, hay unas excepciones del IVA, hay unas excepciones tributarias a la gasolina. ¿Eso por qué lo hacen? Precisamente porque eran personas que antes tenían que contrabandear de los países de Venezuela y Ecuador y Perú, inclusive para Colombia. Entonces, para cerrar el contrabando, resulta que ahora son tantas las exenciones que tienen, son tantos los impuestos que les han bajado, que ahora se invirtió el proceso, ya el contrabando va de Colombia hacia Venezuela, o sea que nosotros estamos subsidiando a los consumidores venezolanos y ecuatorianos por la CPM y los combustibles líquidos. Entonces, eso llama una inequidad, además una asimetría en la economía. De que se eliminan esos impuestos para evitar de que otros países se beneficien. Ahora, ¿cómo se cambiaría eso? Se cambiaría a través de un subsidio del transporte, que sería mucho más pequeño que todos los ingresos que está perdiendo Colombia por esas exenciones tributarias que le está dando a las zonas de frontera.
Entonces se subsidiaría el transporte en Cúcuta, en Maicao, diría yo en Ipiales, y saldría mucho más, digamos, económico en esos términos para el gobierno que las exenciones tributarias que tiene en esas zonas de frontera. Ahora, yo hablaba ahorita de las zonas francas. Ahorita que las zonas francas se hicieron para generar empleo, para generar exportaciones hacia el exterior, y se desvirtuó el concepto de la zona franca, porque existen además varios tipos de zonas, existen 121 zonas francas en Colombia, existen las especiales, las transitorias, y resulta que no han cumplido con el objetivo por el cual se creaban y se le dieron las exenciones tributarias a zonas francas, que era pagar el 35%, pero dicen para allá, entonces pagan el 20%. Esos 15 puntos era si exportaban y si generaban empleo, pero resulta que no lo han hecho. Entonces lo que ha dicho este gobierno a través del ministro de Hacienda es, bueno, les vamos a dar un plazo de 1 año para que ustedes empiecen a exportar, para que empiecen es decir, a aplicar lo que... cumplir con el objetivo por el cual se crearon esas zonas. Porque si no lo cumplen, entonces les volvemos a poner la tarifa al 35%. ¿Por qué razón? Porque están haciendo una competencia desleal con las otras industrias colombianas. Voy a poner un ejemplo. Si ellos importan, por ejemplo, telas y hacen confecciones, pues van a pagar una tasa en la zona franca, van a pagar una tasa de impuesto mucho más bajita, van a poder competir con más facilidad con la industria que sí está pagando esos impuestos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué? Porque ellos están pagando una tasa mucho más bajita. Ahora, eso se llama competencia desleal, a través de una ilusión tributaria que está planteando el gobierno. No están exportando, la están vendiendo las mercancías a nivel nacional. Y las zonas francas hicieron precisamente para el desarrollo. República Dominicana y México, inclusive con el TLC que acaba de firmar México, han planteado zonas francas también. Pero ellos tienen que, para poder tener ese beneficio tributario de rebajarle la tasa del 35 al 20%, tienen que generar el 80% como mínimo de su producción para exportación. Ya es diferente. Y cuando le ponen unas metas de esa magnitud, también se le ponen metas en términos de empleo. Tiene que generar tantas cantidades de puestos de trabajo. Eso es básicamente lo que quería decir de las zonas francas. Y esto nos lleva a que abordemos el tema de la elusión y la evasión. Expliquémosles a nuestros televidentes en qué consiste la elusión y en qué consiste la evasión, que son dos fenómenos que también se tienen que atacar a partir de esta nueva política. Sí, la elusión es legal. La elusión es legal, la evasión no es legal. Me explico. Por ejemplo, si alguien va a importar una máquina de plásticos, que sea una máquina que haga productos plásticos. Ahorita hablamos también del impuesto a los plásticos. Esa máquina tiene una posición arancelaria determinada y paga, por ejemplo, el 35% de arancel. Pero resulta que hay otra posición arancelaria que esa misma máquina de plásticos, si es extrusora, por ejemplo, no inyectora, sino extrusora, paga el 20%. Entonces, ¿qué hace el importador? Pues busca el beneficio y la ley le permite hacer esa elusión tributaria. Entonces se baja 15 puntos o 5 puntos de acuerdo a la posición arancelaria. Estoy poniendo un ejemplo hipotético, pero eso existe en casi todas las importaciones que hace el país. Eso es permitido la elusión. Ahora, lo que quiere el gobierno es taponar todas esas posibilidades de elusión, lo que yo decía ahorita, la equidad vertical. Y la evasión sí es un delito, porque ¿qué quiere decir? Que al señor le toca pagar impuestos sobre el patrimonio líquido. Entonces, el gobierno le permite hacer exenciones de los gastos que tenga para que en esa diferencia entre los gastos y los ingresos le quede un patrimonio. Entonces, sobre esa diferencia paga el impuesto. ¿Qué hace la gente? Sube significativamente los gastos, consiguiendo muchas veces facturas, digámoslo con la expresión pues, popular, facturas chimbas, y para subir el gasto, para bajar ese patrimonio y pagar a partir de allí. Ahí está haciendo una evasión tributaria. Es decir, y mucha gente lo hace. Y muchos empresarios lo hacen. Guillermo, trasladan todos sus gastos personales a su empresa. A su empresa, correcto. A lograr esa evasión. Eso es evasión. Y se confunde muchas veces ilusión con evasión, pero realmente son dos cosas totalmente diferentes. La una es legal, la otra es ilegal. Y el gobierno lo que quiere es taponar, y ahí va a tener otra fuente de ingresos, no solamente por lo que la gente le va a pagar con la reforma, sino con lo que la gente va antes dejar de pagar. Entonces, va a pagar, digamos, ahorita una tasa, eso se llama tasa efectiva tributaria, el TET, que se llama, esa tasa efectiva tributaria, sí se va a empezar a limpiar en estos momentos con esta reforma. Eso nos lleva a un elemento muy importante dentro de este nuevo estatuto tributario, que es la diferencia entre personas naturales y empresas. ¿Cuál es esa diferencia y cómo está plasmada
en la reforma, porque los empresarios se quejan porque les están cobrando impuestos, pero el nuevo gobierno ha planteado que los impuestos ahora son principalmente para las personas naturales que no venían pagando impuestos y hacían esta clase de evasión que se ha explicado. Sí, las reformas tributarias anteriores recargaban casi todos los impuestos en las empresas, en las personas jurídicas. Y las personas naturales tenían una carga impositiva inferior. Por ejemplo, solamente en Colombia el 6% de los ingresos tributarios del país provenían de personas naturales. ¿Qué quiere hacer el gobierno? Subir de que esas personas naturales paguen, que venían con muchas exenciones, paguen más tributos y no descargarle todo el peso solamente a las empresas. Entonces ahí se desvirtúa también el hecho de que como decía ahí el periódico, que va a recargar esa la inversión y va a recargar eso a las empresas. Eso no es cierto. Las empresas en estos momentos solamente van a pagar los impuestos que antes eludían o evadían. Entonces, pero cargas nuevas no van a tener las empresas, las van a tener son las personas naturales. El ministro Campo, en una de tantas entrevistas que ha concedido, decía que en otros países el porcentaje de tributación es fundamentalmente de las personas naturales. Y que es muy alto. Bueno, hay que tener en cuenta las condiciones colombianas, pero aquí era mínimo. En Dinamarca el 55%, en Colombia el 6%. Y los ingresos de Dinamarca vienen de las personas naturales, del Estado de Dinamarca vienen por las personas naturales el 55%, en Colombia solamente el 6% de los ingresos del Estado vienen de personas naturales hasta este momento. Otro asunto muy relacionado con las reformas tributarias de siempre eran las exenciones a los grandes pulpos, monopolios y grandes corporaciones industriales. ¿Cómo se maneja esto en la reforma tributaria del gobierno del presidente Petro? Juan Guillermo. Pues una de los ejes de esta reforma es eliminar toda esa cantidad de exenciones que existían. El estatuto tributario que está vigente en este momento, porque la reforma todavía no la han aprobado en este momento, solamente es un proyecto que está en discusión. El estatuto tributario que está vigente hasta el momento tiene 62 páginas de exenciones tributarias. Ahora, el gobierno va a permitir exenciones tributarias, pero a una tasa máxima del 3%. Es decir, va a permitir que haya exenciones tributarias para fomentar industrias, para fomentar determinadas ramas de la producción o determinadas actividades económicas, pero les pone un tope del 3%. Eso es muy importante. Por ejemplo, hay unas exenciones tributarias que hacía la industria petrolera, que eso le ha costado al país varias reformas tributarias. Solamente esa exención tributaria de las petroleras, ¿qué hizo el gobierno en una reforma tributaria anterior? Resulta que introdujo las regalías que le pagan al gobierno, las podían descargar, el pago de regalías que era obligatorio pagarle al gobierno, se los descargaban de los impuestos finales. Resulta que el gobierno ha aclarado el concepto. Cuando una empresa petrolera, sea extractiva, cualquiera que sea, de carbón, de gas, de oro, de cualquier actividad minera que tenga, le paga el gobierno una regalía, es por una contraprestación por la licencia que el gobierno le da para hacer esa explotación, hacer una inversión para hacer esa explotación. Pero una vez esa persona, y le pone, por ejemplo, una tasa del 8% de los ingresos, pero resulta que esa tasa del 8% que puede ser en la industria petrolera, puede ser de varios miles de millones de pesos, esa empresa petrolera después va y lo rebaja, lo que ya pagó al gobierno, va y se los quita otra vez a través de rebajarlo del impuesto que tiene que pagar al final. Es decir, es una deducción del impuesto final que tiene que pagar, deduce la regalía que ya le pagó el gobierno, o le va a pagar al gobierno. Entonces, le dice, yo tengo que pagarle 1.000 millones de pesos de impuestos, pero resulta que yo le pagué 800.000 millones de pesos en regalías, entonces le rebajo los 800.000 y no pago sino sobre 200.000. Eso es lo que venía sucediendo. Eso desbalanceó completamente las finanzas públicas del gobierno, porque esas empresas venían generando unos ingresos fiscales, tributarios muy significativos para las finanzas de Colombia. También se habla de impuesto a profesiones liberales, pero hay exención para los gastos de representación, las llamadas primas técnicas de altos funcionarios del Estado, por ejemplo. Coméntenos, Juan Guillermo, acerca de este rubro. A ver, es llamativo que los medios de comunicación poco han hablado de este tema, que lo que busca el gobierno es que las profesiones liberales se les va a bajar la tarifa del impuesto. Estoy hablando de los médicos, los abogados, los ingenieros, los economistas, los asesores, todas estas ramas que se llaman arquitectos, que se llaman actividades liberales o profesiones liberales,
está recargado demasiado la tarifa para estos profesionales independientes, y entonces el gobierno lo que quiere es a las rentas laborales, a los ingresos laborales que vengan por ingresos de diferentes tipos, inclusive para los pensionados, que ellos suban mientras que estos bajen para equilibrarlos. Entonces, no es que haya inequidad, lo que se trata de hacer es una equidad transversal, una equidad horizontal, de que los ingresos de los profesionales que son asalariados y los profesionales que son independientes se traten de nivelar. Eso es lo que busca esta reforma tributaria. No sé por qué y resulta que las profesiones liberales es una gran cantidad de clase media, y eso no lo han dicho los medios de comunicación. Claro, porque no les conviene, porque ellos están manejando la matriz para tratar de deslegitimar la propuesta del gobierno. Y de confundir a la gente. Y de generar un ambiente oscuro. Digámoslo con claridad, los medios de comunicación masivos, tradicionales, El Tiempo, El Espectador, Blue Radio, la W Radio, Caracol, RCN, todos estos medios, Semana, etcétera, 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 el diario El País, El Heraldo de Barranquilla, El Colombiano de Medellín, Vanguardia de Bucaramanga, todos estos medios y sus diferentes derivaciones electrónicas y televisivas, pues no están interesados en explicar como corresponde lo que es el contenido real de la reforma tributaria del presidente Gustavo Petro y su ministro de Hacienda y su director de la DIAN, sino en tratar de generar un ambiente negativo para originar descontento. Ese es el objetivo en el fondo, no nos llamemos a engaño. Y como la reforma tributaria está orientada fundamentalmente a que los que paguen sean los multimillonarios de este país y no afecta a los intereses y el bolsillo de los trabajadores y del pueblo, pues entonces ellos están expulgando, están hurgando por cualquier vericueto para ver dónde encuentran. Permíteme hacer molestar. Una comparación literaria. Resulta que hay una obra literaria de un escritor de apellido Sweet, que se llama Gulliver. Jonathan Sweet. Sí, Jonathan Sweet, los viajes de Gulliver. Los viajes de Gulliver, los enanos, ahí los liliputenses, tienen sus dos ojos, uno mira para adentro y el otro mira para arriba. Exactamente es la clase dirigente de este país y los medios de comunicación. Por eso es que se estalló en el 2021 hubo ese estallido social, porque ellos siguen mirando es para adentro, para sus intereses, y mirando para arriba, es decir, mirando para otros países, y no miran realmente la realidad colombiana. Y es una clase dirigente, digamos, egoísta, es una casi que hay unas clases dirigentes que son rentistas, que son miserables, que no pagan ni siquiera. Ahora, hay que mirar que también la reforma tributaria es integral. ¿Por qué razón? Porque no es que solamente a través del Ministerio de Hacienda se va a conseguir los ingresos necesarios para desarrollar los programas de gobierno. Resulta que esta reforma tributaria es transversal con los demás ministerios, es decir, no la reforma del doctor Ocampo, es la reforma del gobierno que tiene que ver también con el Ministerio de Minas, que tiene que ver con el Ministerio de Trabajo, porque hay rentas de trabajo allí, tiene que ver con el Ministerio de Agricultura, con la cuestión el Ministerio de Agricultura con la cuestión del catastro multipropósito. Es decir, es una integralidad que hay para que el gobierno pueda conseguir los recursos necesarios y suficientes para poder desarrollar sus grandes programas sociales y para que realmente sea equitativa y sea eficiente la reforma tributaria. Que es muy importante el catastro multipropósito para hacer frente a toda esa circunstancia que se presenta con los baldíos, con los terrenos baldíos, con el latifundio, que lo tienen solo para generar que haya una valorización de sus predios por parte de los grandes propietarios de tierra, los terratenientes, y para que eso les sirva como generador de poder político. El presidente Petro lo explicó muy bien, se lo explicó muy bien a los señores industriales reunidos en su Congreso Empresarial de la ANDI, de la Asociación Nacional de Industriales de Colombia, la ANDI, en respuesta a la intervención del señor Bruce McMaster. Y decía el presidente Petro, Juan Guillermo, decía, uno no se explica cómo en este país hay industriales, o la mayoría de los industriales, votan por los terratenientes, que son los que están generando el atraso en este país, al llamar a la reindustrialización de Colombia. Eso fue lo que dijo el presidente Petro en una magistral conferencia, intervención que hizo ante los industriales. Y yo creo que esos señores quedaron de un solo pasmados.
entre otras cosas, al final recibió muchos aplausos. No los estruendosos aplausos que le hubieran dado pues a un presidente de la oligarquía, pero me llamó la atención que al final lo aplaudieron. Y cuando habló de la reindustrialización, cuando habló de que Colombia debe pasar del feudalismo a la industria, que ha sido otro de sus ejes a lo largo de la campaña, con esa explicación didáctica que ha hecho de la crisis económica por el atraso que enfrentamos, pues algún sector también lo aplaudió. De modo que se está abriendo un camino y Petro demostró que es un hombre con una solidez conceptual enorme y que no le teme a enfrentar conceptualmente a los planteamientos de los empresarios. Voy a poner un ejemplo del catastro multipropósito. Yo sé que estamos alargando el tiempo y tenemos limitaciones, pero es muy importante este tema. Nosotros hicimos una investigación hace unos años en la agricultura de la caña de azúcar en el Valle del Cauca. Y hay tierras que su valor catastral está en 300 pesos la hectárea, 300 pesos la hectárea. Pagan sobre ese valor catastral, pagan el impuesto que es, como yo digo, normalmente mierda y media. Pírrico. Cuando realmente su valor comercial está por los lados de 3.000 millones de pesos esa misma tierra. Y lo mismo sucede en el lago Calima. Cuando nosotros hicimos la actualización catastral en el municipio de Calima de Darién, encontramos situaciones similares en las tierras que ya se volvieron turísticas, pero que antiguamente eran por la invasión de la represa. Pero hay una frase de Alfonso López Michelsen que valdría la pena traerla, y hay una de Ernesto Samper que valdría la pena traerlas acá para hacer como un colofón. Alfonso López Michelsen decía que la reforma tributaria, el sitio donde se debería hacer una reforma tributaria más eficiente en toda Colombia era el Valle del Cauca, porque era la parte más tecnificada, era la parte más capitalista que había, pero que desafortunadamente estaba pagando unos impuestos demasiado bajitos, pero precisamente para eso es el catastro multipropósito. Y otra frase que traigo aquí de Ernesto Samper es que decía Ernesto Samper que mientras los industriales trabajan de día, los bancos se le llevan las utilidades de noche. Entonces, y eso es cierto, porque unas tasas de interés a los préstamos que pasan del 30%, esas sí son confiscatorias, porque ¿a qué costo debe producir un industrial para cubrir sus costos de producción, materias primas, impuestos, mano de obra, y fuera de eso generar utilidades? Para esas utilidades tener que pagar unos préstamos que están del orden de más del 30%. Entonces, eso también me recuerda una novela de Stevenson, el extraño caso de Mr. Jekyll y Mr. Hyde, que de día la burguesía el establecimiento son unos caballeros, unas damas, pero de noche son unos bandidos. Unos monstruos. Unos monstruos. Como lo muestra la famosa novela de Stevenson. Bien, nos hablaba también Juan Guillermo del impuesto a los plásticos, que tiene que ver también un poco con esa matriz y esa narrativa que han generado en relación con los empaques de los embutidos y de la comida chatarra. ¿Cómo es esto, Juan Guillermo? Mire, también ha hecho un escándalo pues desproporcionado con respecto al impuesto a los plásticos. Es cierto que el arroz y la papa y la yuca y todo, y uno va a un supermercado y los frijoles están empacados en bolsas plásticas, pero lo que quiere es educar a la gente para que paulatinamente, porque eso no se va a hacer de un día para otro, eso es un proceso largo, ir eliminando el uso la utilización de plástico de un solo uso. Eso ya está en casi todos los países del mundo, en el Reino Unido, en Canadá, en Italia, en la Unión Europea, perdón, ya están en ese proceso de transición. Recuperar la bolsa de papel y la bolsa de tela. Y la bolsa de además tela. Dejaron unas industrias que o el canasto tan hermoso que usábamos. Dejaron unas industrias que son artesanales y que son industrias que realmente generan mano de obra. Y porque el plástico además viene del petróleo, ¿no? Ustedes saben de que es un derivado del petróleo. Uno de los ejemplos que pone es que hay una isla en el Pacífico entre Hawái y los Estados Unidos que mide casi 800 kilómetros de diámetro y es puro plástico que han desembocado en todos los ríos que vienen de los Estados Unidos, y eso llamó la atención. Es decir, los ríos nuestros, aquí cada rato se hacen campañas para limpiar los ríos y lo que más recogen son plásticos, porque el proceso de biodegradación de una bolsa plástica o de un recipiente plástico puede durar hasta 150 o 200 años.
Entonces, precisamente por eso, ese largo periodo de degradación que tienen los plásticos es que es necesario reciclarlos. Eso desarrolla una industria de reciclarlo para no tener que producir nuevos plásticos. ¿Por qué se comenzó la reforma, el gobierno con la reforma tributaria? Algunos dicen que ha debido esperar, que no era pertinente ni político comenzar con un proyecto de ley que iba a generar pues esta clase de debates. ¿Por qué se inicia por allí, Juan Guillermo? Hay varias razones. La primera es que la situación social de hambre y de inequidad es tan inmensa en Colombia que estamos al borde de un abismo. Estamos, como decía un candidato presidencial, creo que era que es actualmente el ministro de Educación, Alejandro Gaviria, que estamos sentados en un volcán y que en cualquier momento iba a explotar esto y ya no tenía reversa, ya no iba a ser como el 21, el 19 y el 21 de abril del año pasado, sino que iba a ser una cuestión casi irreversible de la violencia y las víctimas que podía generar. Entonces era tan urgente hacerla que no daba espera. Entonces, además porque la reforma tributaria se empieza a aplicar el año entrante, a partir del 1 de enero, y a partir del año entrante es que se empiezan a recoger algunos tributos, y en el 24, pues, cuando presenten las declaraciones de renta, se empiezan a recoger el resto de tributos. Pero con base a los ingresos, el gobierno puede adquirir, pues, digamos, préstamos internacionales para poder desarrollar sus programas. Pero hay otra cuestión que es importante en la reforma tributaria. Normalmente uno pensaría que debe ser primero el plan de desarrollo y después la reforma tributaria, porque el plan nacional de desarrollo lo que hace es la hoja de ruta de los 4 años, y la reforma tributaria lo que hace, bueno, esta es la plata para que usted pueda desarrollar su plan de desarrollo. Pero se hizo al revés precisamente por esa gran urgencia manifiesta que había de la explosión social, pues que está al borde, la gente está aguantando hambre y esto no da tiempo de más días ni meses. Uh-huh. Otros dos elementos importantes de la reforma es el relacionado con el 4 por mil. ¿Qué pasará con el 4 por mil sobre el que los medios pues no han dicho mayor cosa? Y ¿cómo se trabajarán las ganancias ocasionales? Bueno, el 4 por mil ha sido unos anuncios que ha hecho el gobierno, que obviamente las cosas en derecho en Colombia se hacen como se hacen. El 4 mil fue un decreto que sacó el Ministerio de Desarrollo, el Ministerio de Hacienda hace muchos años, y lo pusieron como un tributo transitorio. Pero el gobierno del señor Andrés Pastrana. Se quedó definitivo. Ese 4 por mil ahorita ya no lo va a pagar todo el mundo, sino a partir de 13.300.000 pesos de transacciones bancarias se va a pagar ese impuesto que antes uno por cualquier transacción pequeña le cobran el 4 por mil. Eso es un avance. Lo otro es de que se eliminó, por ejemplo, las deudas de los estudiantes de ICETEX. Eso es muy importante también porque eso es un alivio para estudiantes que no tenían recursos para hacer sus posgrados, hacer sus carreras, y eso es un beneficio también muy importante. Respecto al impuesto de ganancia ocasional, resulta que las ganancias ocasionales, como su nombre lo indica, es cuando la gente se gana loterías, se gana apuestas, se gana chances, se gana... Vende una casa. Lo de la casa es diferente, porque es decir, la tarifa es diferente en ese caso. Si usted se gana un baloto, entonces a usted le aplican el 20%, ¿no es cierto?, de ganancia ocasional. Y hay algunas rifas y algunos otros tipos de loterías, apuestas, que tienen esa tarifa del 20%. Ahora lo que se quiere subir es al 30%. Es decir, el gobierno, es la propuesta del gobierno, ha planteado que bajarla al 25 o dejarla en el 20, pero el gobierno ha planteado subirla a 10 puntos, porque el que ganó una lotería de 4.000 millones de pesos y le sacan, digamos, el 20% eran de 4.000, vienen siendo 2 por 4, 8, y son 800 millones de pesos. Entonces, si le sacan el 30%, serían 10, serían 400 millones de pesos más. Era plata que la gente no tenía, entonces pues la verdad no duele mucho, digamos así, porque si yo no tengo y me gané, pues tuve la suerte, porque es un factor de suerte. Ahora, lo de los inmuebles es diferente, porque los inmuebles tienen unos precios y tienen unas exenciones a partir de unas unidades de valor tributario. Por ejemplo, si usted tiene una casa y tiene un valor catastral, digamos de 100 millones de pesos, pero usted la vendió en 150, esa diferencia se considera ganancia ocasional. ¿Por qué razón? Porque pues, eso tiene como medidas de que la gente tenga que igualar, el gobierno quiere igualar, que el valor catastral sea igual al valor comercial. Y si usted ve las casas ahorita en Cali, casi todas tienen un valor muy próximo al valor comercial.
y sobre eso que les cobran el impuesto de renta. Pero el impuesto de ganancia ocasional tiene que ver con esa diferencia. Yo compré, por ejemplo, unas acciones en la bolsa de valores, como especulador que soy de bolsa, no como un accionista permanente. Compro unas acciones hoy de Ecopetrol, por ejemplo, diga usted a 3.000 pesos, y mañana o dentro de 8 días los vendo a 3.500. Sobre esa diferencia de 500 pesos me van a cobrar una ganancia ocasional, claro, que es diferente al accionista que está permanentemente, que es accionista de su empresa y con el tiempo vendió las acciones. Si el 80% de su actividad de transacciones tributarias, hay una parte que es exenta de ese tributo. Y en los bienes inmuebles, hasta 570 millones de pesos está exento de pago de tributo. Es decir, inmuebles de 570 millones de pesos para arriba van a pagar impuesto de ganancia ocasional. Y sobre la diferencia entre deducciones y descuentos, ¿qué podemos decir? La deducción, la deducción es cuando usted está generando el impuesto, usted va a hacer su declaración de impuestos. En esa parte usted hace las deducciones, lo que decía yo ahorita, por ejemplo, de las regalías. Usted hace las deducciones para bajar la tasa final. Los descuentos es de que el gobierno le hace una exención, que usted, fuera de eso, que va a pagar un impuesto más bajito, le dice, bueno, yo te hago una deducción, un descuento si me lo pagas anticipadamente. Eso, como hacen aquí con el papayazo. Esos son los descuentos tributarios que son permitidos por la ley, porque usted paga antes del término que le corresponde, entonces te hacen un descuento tributario. Pues es un anticipo al pago del impuesto. Finalmente, Juan Guillermo, ¿qué se nos queda en el tintero en relación con este tema de tanta trascendencia para el país, de tanta importancia para el nuevo gobierno y de tanta especulación para los medios de las oligarquías? No, lo primero que tenemos que plantearle a toda a la gran audiencia que tiene este programa y a la selecta audiencia que tiene este programa es ser muy cautos con la información que les llegan de los medios de comunicación tradicionales, ser más digamos, incisivos en el análisis de las propuestas que está haciendo el gobierno, porque lo que quiere los medios de comunicación es erosionar esa base popular que tiene el gobierno, que lo ha logrado en cierta forma, porque hay mucha gente que está renegando el gobierno por cuestiones de salchichones y por cuestión de papitas, y eso pues martillado todos los días, eso le cala a la gente. Estar muy alerta, ¿no? Ver programas como estos, que son programas que son mucho más ilustrativos, son mucho más didácticos para que la gente pueda entender más a fondo, porque aquí no podemos, desafortunadamente por el tiempo, no podemos profundizar mucho más, pero por eso existen los medios alternativos, precisamente para darle esa nueva información, esa información más veraz y mucho más, digamos, seria a las personas que nos están viendo. Y fundada en la veracidad, ¿no? Que es lo que nos orienta. Lo importante es la verdad, ese es nuestro lema. Bueno, Juan Guillermo, muchas gracias por acompañarnos en Periodismo Libre. Y antes de terminar, pues quiero invitarlos a que se acerquen, nos pueden llamar para adquirir nuestros libros. Estos son los libros más recientes: Descifrando Huellas, Periodismo del Mimeógrafo al Ciberespacio, un compendio de más de 111 textos de quien les habla, pero además podemos considerarlo como un manual de géneros periodísticos. En segundo lugar, este libro, José María Melo, El Rebelde General de los Artesanos, que es un libro de ensayos, empezando por el de el general José María Melo, el que podríamos considerar como el ejecutor del primer gobierno popular en nuestro país, porque fue respaldado por los artesanos en 1854. Entre otras cosas, la única persona en la campaña electoral que hablaba de José María Melo y que lo ha reivindicado como su gran antecedente en el gobierno ha sido Gustavo Petro, porque él sí conoce la historia de Colombia. En tercer lugar, este libro, que es nuestro trabajo de investigación sobre la historia de la revista alternativa, que fue todo un ícono, toda una revolución en el periodismo colombiano en la década de los 70, circuló entre 1974 y 1980. Estamos aprendiendo todavía en los medios alternativos de el trasegar de esta publicación, en la que incluso colaboró mucho y asiduamente Gabriel García Márquez y otra playa de periodistas de izquierda, de oposición. De ahí su importancia, y en el que hacemos también un recorrido sobre la
el ejercicio de la oposición, de la izquierda, del sector alternativo en los años 60, 70 y principios de los 80. Y finalmente, estos libros los pueden adquirir llamándonos al 317-347-85. Y este libro, que es el más reciente que hemos producido, que es la historia de Sintra Municipio, un sindicato del pueblo, a propósito de sus 60 años, que además de recorrer toda esa extraordinaria historia de esta organización obrera y popular en Yumbo, pues hace un recorrido también a lo largo de la historia social, política y obrera del Valle del Cauca y de Colombia en los últimos 60 años. Volveremos con una nueva entrevista. De nuevo, gracias, Juan Guillermo. Ha sido muy ilustrativa tu participación en este programa. Creo que hemos abordado por lo menos los puntos fundamentales, no todos, pero los puntos fundamentales de esta reforma, y esperamos que nuestra amable audiencia pues haya estado atenta a tu exposición. Gracias, Luis Alfonso, gracias a la audiencia también. Volveremos con una nueva entrevista en Periodismo Libre.